Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema un poco raro, pero es un tema que yo creo que es importante, que es la neuritis posherpética. La neuritis posherpética es un dolor que queda después de tener herpes zóster. El herpes zóster es un virus que muchos ya sabrán qué es lo que se te forman unas vesículas en la piel y en cualquier lado donde haya nervios. Puede ser en el tórax, que es lo más frecuente, puede ser en la pierna, puede ser en la cara, puede ser en cualquier lado que haya nervios. Se preguntarán por qué estamos haciendo este video, porque somos cirujanos de columna, cirujanos mínimos invasivos, y por qué estamos haciendo este video. Bueno, normalmente la neuritis posherpética da en los nervios que salen de la columna. Y como son nervios que salen de la columna, pues muchas veces el paciente nos busca ayuda. Y como también hacemos procedimientos de manejo del dolor, risotomías, risotomías del ganglio de Gasser, risotomías facetarias, bloqueos del dolor, etc. Entonces, esto es uno de estos procedimientos que hacemos. Pero más que todo eso, quiero hacer este video para crear un poco de conciencia sobre la vacunación del herpes zóster, y eso lo vamos a hablar al final. ¿Cómo se define la neuritis posherpética? La neuritis posherpética es cuando el paciente tuvo herpes y durante el herpes, cuando uno tiene esas vesículas o esas burbujas que se forman en la piel, eso es sumamente doloroso. Pero normalmente cuando se van las burbujas desaparece el dolor. Pero la neuritis posherpética es cuando ese dolor no desaparece. Entonces, cuando el dolor no desaparece, el paciente tiene muchísimo dolor, tiene una hiperalgesia. Hiperalgesia significa que el paciente con pequeños estímulos de dolor tiene muchísimo dolor. Por ejemplo, si yo me agarro la mano y me hago así, bueno, me produce un poquitico de dolor, nada particular. Pero los pacientes con herpes zóster le haces así y el dolor que se le produce es 100 veces lo que a mí se me produce. La otra cosa que tienen los pacientes con herpes zóster es la alodinia. Alodinia, ¿qué significa? Es que con un estímulo normal que no produce dolor, en estos pacientes se produce dolor. Por ejemplo, pasarme la mano sobre la piel o el mismo roce de la camisa o de la tela sobre la piel, esto no produce dolor. Pero a los pacientes tienen alodinia y eso les produce el dolor. Entonces, el herpes zóster es la permanencia de un dolor crónico permanente. Es importante hablar de este tema porque el herpes zóster tiene una prevalencia importante. Es decir, en el trayecto de la vida de uno tiene un chance de tener herpes zóster del 20 al 30%. Es decir, de cada 100 personas durante toda su vida, 20 o 30 personas van a tener herpes zóster. Ahora, de ese 20-30% de personas que tienen herpes zóster, hay un 5 a 15% de pacientes que pueden quedar con la neuritis posherpética. Si vemos estos números, oye, es más o menos importante el número de gente que puede sufrir con este dolor, con un dolor permanente para el resto de su vida. Los pacientes mayores de 80 años, esta prevalencia ya no es digamos del 20-30%, sino puede llegar hasta un 50%. Entonces, a medida que nos ponemos mayores, pues el riesgo de tener esta neuritis posherpética es mucho mayor. Ahora bien, también hay casos o factores de riesgo para tener neuritis posherpética. Entonces, la edad es una, pacientes mayores tienen más chances de neuritis posherpética. Pacientes que tienen enfermedades neoplásicas, cánceres como leucemia, linfoma, mieloma, eso también te puede producir más chance de tener herpes zóster. Pacientes inmunocomprometidos, pacientes donde las defensas son bajas, y pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, lupus, artritis reumatoidea, trastornos intestinales como la enfermedad de Crohn, etc. Entonces, hay un sinfín de riesgos que puede hacer que si te da herpes zóster, termines teniendo esta neuritis posherpética. Entonces, esta neuritis posherpética, que es tener ese dolor permanentemente, ¿cómo la tratamos? Es un poco frustrante realmente el tratamiento de estos pacientes porque se han hecho 1000 cosas y realmente no hay nada que funcione perfecto en estos pacientes. Pero en líneas generales tenemos tratamientos médicos, es decir, pastillas. Básicamente usamos la pregabalina, gabapentina, amitriptilina, duloxetina, es decir, son medicamentos o moduladores de dolor que a veces funcionan bien.
y a veces tenemos que llegar a dosis muy altas. El segundo tratamiento es utilización de medicaciones tópicas. Tópica es ponerse algo en la piel. Se puede usar parches de lidocaína, parches de fentanilo, o se pueden utilizar unos parches de capsaicina. Eso es una sustancia que se ha visto que ayuda muchísimo a estos pacientes con herpes. Hay una marca que se llama Cutensa, que es una marca europea, donde se ponen esos parches y, digamos, mejora al paciente. Y el tercer tratamiento son los IPM, Interventional Pain Management, son los procedimientos para manejo del dolor, que es lo que vamos a hacer hoy con un paciente. Estos IPM, hay varios procedimientos. Hay unos procedimientos que es el tratamiento intratecal con metilprednisolona, que es un esteroide. Es meter dentro, digamos, donde está la médula, alrededor un esteroide. Se hicieron trabajos con eso, unos fueron buenos, unos malos, con lo cual es un procedimiento que ya hoy en día no se utiliza. El otro procedimiento son los bloqueos del dolor que hacemos clásicamente para nuestros pacientes de columna y de lesiones cervicales, donde ponemos un esteroide de depósito que es el acetato de metilprednisolona, que es un esteroide que es cristalizado, se deposita alrededor del nervio y va haciendo un proceso desinflamatorio, digamos, progresivo. El otro procedimiento es la utilización de la radiofrecuencia, básicamente la radiofrecuencia pulsada, que es que vas a producir lesión de los propios nervios o de los ganglios que están cerca de la columna, donde va la transmisión del dolor. Son procedimientos lesivos del nervio que se pueden utilizar para estos casos. Pero finalmente lo que vamos a hacer aquí es una neurolisis intercostal. Si el nervio es el que transmite ese dolor hacia el cerebro, si lo liquidamos con alcohol, con fenol, podemos ayudar al paciente a quitarle este dolor. Estos procedimientos pueden ayudar al paciente entre un 30 y un 60%. No le vamos a quitar el dolor por completo al paciente, pero lo podemos ayudar bastante. Lamentablemente, como yo le digo a todos mis pacientes, este es un procedimiento que podemos hacer, pero no tenemos garantías reales de qué tanto va a ayudar al paciente. Pero son procedimientos que los podemos ayudar, son procedimientos relativamente sencillos, con lo cual es importante ofrecerle al paciente este tipo de solución. Bueno, aquí estamos identificando las raíces que están dañadas en este paciente por la neuritis posherpética. Mostramos y vamos viendo cuáles son las raíces que le vamos a hacer la neurotomía, le vamos a hacer el procedimiento de dañar el nervio para quitarle el dolor. Aquí estamos viendo el medicamento que estamos utilizando. Utilizamos bien sea glicerol al 100% o diferentes tipos de alcohol como el fenol al 6 o al 8%. Básicamente utilizamos el fenol, que son fenoles bien sea acuoso u oleoso, aunque preferimos el oleoso. Entonces ponemos al paciente, lo sedamos o lo podemos inclusive anestesiar, y aquí vamos viendo con el fluoroscopio, vamos buscando el nervio que produce el dolor del herpes zóster. Esos nervios son los nervios intercostales. ¿Qué significa eso? Como ven en la imagen, son los nervios que van por debajo de la costilla, con lo cual la aguja tiene que entrar precisamente por debajo de la costilla. En el borde inferior de la costilla va corriendo el nervio y nos interesa es llegar a ese punto para ponerle el medicamento para producir la neurolisis o daño del nervio. Eso tiene que tener unas medidas especiales. Normalmente lo hacemos entre 4 y 5 centímetros del pedículo hacia afuera. No puede ser muy cercano a la columna, tenemos que estar un poquito retirado del columna. Cuando ponemos la aguja, ponemos un contraste y ven que se forma como una especie de panal de abeja, y justamente esa es la imagen que tenemos ideal para saber que estamos en el sitio preciso. Eso tiene que ser con mucho cuidado porque inmediatamente por debajo de la costilla y hacia adelante está la pleura, que es la envoltura del pulmón. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado, por eso hay que hacerlo con fluoroscopía para estar claro que no estamos penetrando la aguja en el pulmón. Una vez que llegamos al sitio, ponemos el contraste, vemos esa imagen de panal de abeja.
como esta imagen también, este ya es el segundo nervio que estamos haciendo, colocamos el medicamento. Normalmente hacemos 3 nervios por zona de dolor, porque el herpes zóster, si bien es la lesión de un nervio, podemos tener nervios múltiples afectados, por lo cual siempre hacemos 3 neurotomías o neurolisis del nervio. Y aquí podemos ver cómo finalmente después del proceso, como este es un proceso que puede molestar y doler un poco en el postoperatorio, hacemos un bloqueo de dolor, el clásico bloqueo de dolor transforaminal que hacemos con esteroides o lo hacemos con depomedrol. Aquí estamos ya colocando el último y tercer nervio del medicamento para la neurotomía. Bueno, entonces hacemos ahorita el bloqueo, ahí vemos cómo estamos haciendo el bloqueo, también lo hacemos con el contraste, el blanco que ustedes ven ahí es el depomedrol. Lo importante es que también en este procedimiento yo puedo hacer una tomografía y esa tomografía la hago un poco para ver dónde está el contraste y para estar claro que el medicamento llegó al sitio requerido. Es importante que recordemos que la neuritis posherpética es una enfermedad muy difícil de tratar. Hay miles de procedimientos y es un poco frustrante en el sentido que esto a veces funciona, a veces no funciona. Pero lamentablemente es de las pocas cosas que tenemos como armas diagnósticas. Aquí vemos la tomografía, lo blanquito que ven ahí es el contraste y vemos precisamente con la tomografía que hacemos en la misma suite de hemodinamia, vemos perfectamente dónde está ubicado el contraste. Bueno, como hemos visto el procedimiento, ven que es relativamente sencillo, hay que poner un contraste, bueno, lo que explicamos en el procedimiento. Finalmente lo que quiero es crear conciencia sobre esta patología. La pregunta es cómo podemos evitar llegar a esto. Porque una vez que ya tienes la neuritis posherpética, como han visto en el inicio de este video, hay muchas opciones, pero todas son no muy buenas. Con lo cual, lo mejor de esto es prevenir el herpes zóster. ¿Cómo lo podemos prevenir? La prevención del herpes zóster se hace con la vacunación. Hay vacunas que se ponen sobre pacientes de 50 años para el herpes zóster. Hay vacunas, por lo menos aquí en Venezuela, hay unas vacunas que son más nuevas que están afuera, pero hay todo un sinfín de opciones y les recomiendo que hablen con sus médicos internistas e infectólogos para ver qué opciones tienen para el herpes zóster. Por encima de 50 años, yo considero que deberíamos todos estar vacunados para el herpes zóster. Yo particularmente ya me vacuné para esto. Y otra cosa que podemos también hacer para evitar esta neuritis posherpética, si te da el herpes zóster, rápidamente ir a casa del médico para que te dé los antivirales. La utilización de antivirales precoz inmediatamente cuando tengas el herpes zóster disminuye de alguna manera el chance que tengas la neuritis posherpética. Mucha gente comienza con dolor, no va para el médico, va para un brujo, se ponen cosas ahí tópicas, pero es importantísimo tener el tratamiento formal para el herpes zóster. Entonces, lo importante de esto es que la gente entienda que hay una consecuencia muy mala, que es la neuritis posherpética, y que hay que tratar de evitarla a toda costa. El mejor tratamiento para la neuritis posherpética es evitar tenerla. Espero que les haya ayudado esta información.